Llegamos a la tercera y última parte del Asturias al Día de esta jornada de este martes de Antrosiu, fiesta para algunos afortunados, o podríamos decir que los afortunados somos nosotros que trabajamos, que eso también es importante. Vamos a hablar a continuación de un nuevo proyecto, de una nueva publicación. Vamos a hablar de la editorial Pinter Pitar, que está acabando de publicar Más versos de Asturias, y una obra de Daniel García Granda con ilustraciones de Ilemi Cuestamier, siguiendo el éxito que tuvo a poca ya Versos de Asturias. Llegó a las 3 ediciones de algo que no es tan habitual en la edición en Asturias, la edición en asturiano y la edición que está empobinada a los más pequeños. Daniel García Granda, ¿qué tal? Muy bien, Nacio, buenos días. Buenos Gracias días por convidarme a venir. Bueno, encantados de volver a topate con la to Yabor literario, porque va muchos años que nos conocemos y va muchos años que falemos contigo de la que andabas en este ámbito con poemas del último salvaje, del año 2012, chaval. Va cuánta ya, no me acuerdo cómo era aquello. Sí. Qué viejos somos y qué bien nos conservamos. No estamos mal, si se nos van ocurriendo ideas de este tipo, bueno, ya que todavía estamos en forma. Bueno, entiendo que satisfacción da fechu con el resultado de Versos de Asturias y de ahora Más versos de Asturias. Sí, estamos contentos porque, bueno, Más versos de Asturias, claro, y una continuación natural de lo que ya era Versos de Asturias en el 17, si no me equivoco, en el 17, después de las 3 ediciones. Entonces ya, bueno, digamos, pensando cómo continuar, cómo allargar Versos de Asturias, porque, bueno, Asturias da para muchos requeixos, muchas emociones, muchos lugares. Entonces, si la compañía en el viaje era Ilemi Cuestamier, que es la ilustradora de Versos de Asturias, pues digamos de la mano, ya nos conocemos muy bien, entonces arranquemos con ganas y con las ideas claras. Ilemi, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, muy buenas. Oye, iba a estar en persona con nosotros, tuviste un pequeño problema con el vehículo, ¿eh? Sí, y quedé ahí a medio camino y bueno, estoy en casa con el teléfono. Préstame igual, gustaríame mucho más estar ahí con vosotros, pero bueno, hacémoslo así de esta manera, que también es muy prestoso. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y esperemos que lo del coche no sea mucho. Nada, sí, no un percance nada. que tuvimos en la carretera. Venga, perfecto. Pues oye, en cuanto a lo que lle hacer un libro para rapacinos, el texto es fundamental, pero quizás la ilustración y lo que entra pel huello, Ilemi. ¿Trabajes de forma diferente si lo faes pa neños o para mayores? Pues la verdad que sí. Bueno, oye, vas a estar en otras cosas, si espineste de otra manera, pero es verdad también que me gusta mucho más trabajar para niños. Puedo hacer cosas para adultos o cosas a nivel personal, pero a mí lo que me presta es trabajar para los niños. En ilustración, no sé, son muy agradecidos, gustáis todo y préstame mucho más trabajar para ellos. Por eso te digo que al final y es lo que me gusta y es donde me siento cómoda. Porque este libro y un poemario ilustrado, Dani. Sí. Sí, vienen, bueno, claro, viene el poema en una fuella y frente por frente tenemos la ilustración de Ilemi, que no deja de ser, pues, como un ventano pel que te asomes y ves, bueno, dende Cuideiru al Tía Tordos o al Sueve, ves de ellos requeillos de Asturias. Pongamos algún ejemplo. Tienes el libro ahí, escuelle lo que tú quieras, no sé, el que más te preste a ti o el que abras primero de la que topes el libro. Y llenos, por favor, el poemario y después apúresme el libro y describimos lo que lleva la ilustración de Ilemi. Vale, bien, pues llevos un río dentro, aprovechando que en el instituto están trabajando con este poema, porque les prestó mucho, y de topónimos y antropónimos. ¿Recuerda el instituto? Sí. IBQ en Mieres, Instituto Bernardo Quirós. Y bueno, apréndese mucho topónimos y antropónimos, y es eso que hemos prestado tanto en Asturias de poner nombres de ríos a los nenes. Un río dentro. Mama quiere ponerme nome de río. Preste pola vida nora, pero nunca haya con deba. Pensó en arriesgar con esba. Precioso sella el que sella. A papa petaba y alba. Tacholo y escribió Lena. Y aunque piensa mucho en Navia, ella pesca pa'l Narcea. Yo quiero nome de río que nadie detenga. Yo siempre quise llamarme Mississippi. Apúreme para acá el libro, que lo vamos a mostrar
a los nuestros espectadores en TPA y vamos a describirlo también para los nuestros oyentes en TPA. Porque la ilustración y precisamente de xente que tal a ver el río, pescando, no sé si bañándose, sal también el típico barco del Mississippi, en este caso con banderas de Asturias. Sí, y es bárbaro porque y el típico río asturiano salmonero. Sí. Que aparece ahí en monte, pero pues transformas en el Mississippi de repente. Esa es la idea de Ilemi, que por cierto, Ilemi, a la de dibuixar, a la de ilustrar un libro como este de que pon la letra Dani García Granda, tú ¿cómo lo faes? ¿Inspíreste primero en lo que tienes de texto? Date la idea, Daniel, y tú ya tienes la ilustración y esperes después por les lletres. ¿Cómo lo hacéis? Nada, yo recibo el texto en blanco y ahí Daniel la verdad que no interviene en nada y siempre está de acuerdo con lo que mandamos. Y yo cojo el texto en blanco y lo que me surja. Porque, por cierto, la portada, que también me llama la atención, la portada tiene mucho que ver de dónde eres tú, ¿no? Sí, tiene mucho que ver de dónde soy yo. Bueno, yo no lo hice con la intención de que fuera la portada tampoco, prestóme, porque bueno, oye, y el pueblo donde soy, Noreña. La editorial, viven aquí en Noreña también, y bueno, para picotear ahí un poco al Polesu, que es el escritor también, para que haya esa piquilla y que no se pierda, ¿eh? Bueno, porque la gente de la Pola y de Noreña, inclusive los del Berrón, siempre se llevaron, vamos, como los de Yuanco y los de Candás, más o menos. Bueno, y piquilla, luego llevámonos bien en el fondo y tenemos el carácter igual, somos de la misma zona, pero bueno, hay esa piquilla, sí. Y bueno, por picotear un poco a Daniel dijimos, y yo, venga, Noreña de portada. Y con los gochinos típicos del embutiu y de la calidad que tienen esos productos en toda Asturias y sobremanera en esa zona centro y sobremanera en Noreña. Y Lemi. A ver, también tan pobinado para niños entre 7 y 8 años, pero también a docentes, Daniel, que es interesante, ¿no? Que tú es también docente, en este caso de niños un poco mayores, de chavales un poco mayores, de instituto ya, pero si necesitamos recursos para velar la poesía, el asturiano, ¿por qué no? La ilustración también, y una de las herramientas, de los preseos de los que podemos disponer. Está gustando mucho, sí, entre los maestros y maestres porque bueno, tienen esa doble vía de la poesía y los cantares. Siempre decimos que la poesía y la música son hermanos siameses y é por algo. Quiero decir, aquí puedes atopar muchos tipos de poemas, dende sonetos a cuartetes, pareaos, haikus, sextilles, bueno, y después también tenemos cantares tradicionales, podemos llamarlo como xotes, añaes, pero pues arriesgamos un poquillín más también con alguna canción punk o con alguna canción de baile discotequero o con algún rap. Entonces utilizamos mucho el humor y es verdad que hay mucha chancia, pero también es verdad que tocamos temas más quizá ves non tanto caos en un instituto como el tema metafísico, el tema de la muerte entre los nenos de la ESO, porque hay algún poema como los Stitches de la Bicha Blanca de Lluarca que fala del... Búscalo, por favor, cementerio de Lluarca. Y llevémoslo si te parece bien, porque yo creo que hay un ejemplo que se sale de lo habitual, de lo que se piensa cuando se está falando de obras, vamos a decir, infantiles. Venga, cuando quieras. El Sextiche de la Bicha Blanca, bueno, también damos pie a que haya humor dentro, porque de pie quebrado, como los piratas reglamentarios. De pie quebrado, bueno, tenemos los versos de octosílabos y de repente aparece un de 4 sílabes, que es el pie quebrado. Salgo del puerto Chuarca, bicha blanca bachenera, risca el día. Hai galerna y una barca, nunha columbro lachera. Morrería. Natalaya talaparca. Vaya vista que me espera, cada día. Nel cementerio Chuarca voy pasar la vida entera. Que llegaría. Describe, por favor, la ilustración de Ilemi. Famos tú de periodista, venga. ¿Qué es lo que podemos ver? Tiene dos partes. En la parte de arriba aparece lo que es la bicha ballenera, aparece una ballena muy, muy curiosina, atarraquita de elementos, como son todas las ilustraciones de Ilemi. Aparecen gaviotes pirates y gaviotes col pañuelo en pescuezo.
pañuelo marinero asturiano. Y después a la parte de abajo sí está el cementerio Chuarca, con una vista maravillosa, todo chiscao, con gotes de agua de la mar. Una ilustración, bueno, como todos los dilemas, los nenos en ellos ven mucho más de lo que nosotros podemos ver. Mucho más, porque está tarraquitado de elementos y cada vez que luches tú puedes fijarte en cualquier detalle que no vieres la vez anterior. Eso yo lo guapo también de una ilustración, Ilemi, el que la primera visión no tenga por qué ser idéntica a la segunda o la tercera. Sí, como dice Daniel, bueno, gustame mucho meter detallinos, que esas cosas que luego te puedes ir fijando, que te pueden llamar la atención. En una primera vista ves lo que es la ilustración general, pero es verdad que me gusta mucho meter cosines por ahí que les tengas que buscar un poco, ¿no? Y al final a los niños eso es lo que más os presta también. Claro. Mesmo, Daniel, que tú y Lemi tuvisteis aquí en Asturias al Día ya unas cuantas veces, con Roberto Pato, que es el titular de este programa, que va a volvérselo dentro de bien poco en Recuperando de la Sobasia Médica. Un saludo para Roberto, por supuesto que sí. La última vez que tuviste aquí, Ilemi, me parece que fue con Virginia Red, con la escritora dominicana, para presentar también con Pintar, el libro Alegría, ¿no? Sí, estuvimos ahí con Alegría la última vez. Que era también un álbum ilustrado, en este caso, sobre la cocina en el Caribe, donde vive Virginia. Sí, habla más de lo que fue la esclavitud y de cómo llegaron allí la gente de color y para hablar un poco eso del tema de la esclavitud. Todo ello con la excusa. La verdad que es un tema muy, muy triste, enfocado con mucha alegría. Porque faisa el traviés de la historia de Ariel y de les llambionaes que eso huela y enseña a hacer. Les alegríes, de ahí el nombre de Alegría. Alegríes, sí, les alegríes y él tiene que salir a venderles y bueno, tanta alegría no llega, ¿eh? Claro. Está muy guapo el libro. Y la ilustración, la forma de averase a la obra, pelató parte cambió, porque decías antes que, bueno, haciendo obra más para niños, para chavalinos, para niños más pequeños, procures averate a ellos de una manera diferente. En Alegría, ¿utilizabas algo parecido? Sí, lo que más te puedo decir de Alegría, que más cambié y que fue lo que más me costó, fue la paleta de color, porque es verdad que yo tengo una paleta un poco más tristona, más gris, por decirlo de alguna manera, a lo mejor por el sitio donde vivimos, y costóme muchísimo llenarme de color, de amarillos, de rosas, fue lo que más me costó y donde más se puede notar la diferencia en la paleta habitual mía. Bueno, y es autora también de otras ilustraciones, como libros como Josefa de Xovellanos, Versos de Asturias, que es de lo que falábamos en antes con Daniel, y por lo que estáis güey aquí, con esta segunda parte, más Versos de Asturias, o El lápiz de Alejandro, entre otras muchas sobre Silemi. Volviendo a más Versos de Asturias, ¿tuviste que desear fuera, Daniel, requexios porque te sobraban? ¿Anduviste a la cata de ellos porque te faltaban? Deixé uno entamangao y estaba pensándolo antes cuando estaba aquí en la sala espera. Yo tenía que rematarlo porque ya era un per especial de Miranda al Douro y teníalo ahí, pero llegó un poquillín tarde y quedó fuera. Pero bueno, todo lo que queda fuera, tú sabes que muchas veces es la arrancaera del siguiente libro. Y es verdad que abrir la espita a lo mejor es lo que más cuesta cuando te pones a escribir poemas de este tipo, pero una vez que arranques, y es como cuando estás vallando 4 o 5 días seguidos que nunca para y tú puedes estar tirando y tirando y salen solos. Entonces son 22 poemas, parecíame un buen número, pero otra parte también, porque teniendo en cuenta cuántos había en el libro anterior, bueno, en cuestiones de edición ya vas aprendiendo de ellas cosas y una y bueno, no hay que pasarse mucho tampoco porque son 22, pero un de ellos ye per algo, casi vale por 4. Claro, además y que la edición es curiosa, con pasta duro, una encuadernación chula, bueno, por supuesto la ilustración de Ilemi que tiende a hacer más grande lo que hay en sí la obra. Estás diciendo, la arrancaera para la siguiente. ¿Estás ya en ello o qué? Y es curioso porque no estoy en ello, ni mucho menos. Lo que pasa es que estamos ahora presentándolo por aquellos sitios y una de las cosas que te pregunten es ¿para cuándo viene el siguiente?
Y entonces, bueno, vamos con calma, primero está prestándonos esto y vamos a disfrutarlo, claro. Y después ya pensaremos en otra cosa. Pero bueno. Esto es como cuando un grupo, un solista saca un cantar que tiene un éxito terrible y después tienes que estar a la altura para el siguiente. Sí. Vendisteis 3 ediciones de la primera parte de que se llamó Versos de Asturias. Claro, cualquier cosa que no sea eso... Trabajé muy bien con ella en las escuelas y eso valió para mucho. Pero después también me contaban en pintar. Contábamos a Ilemi y a mí, cuando tenía en la tienda física Nubieu, que muchos turistas compraban el libro y no lo compraban como un souvenir asturiano, comprabanlo payelo y comprabanlo en asturiano, más que en castellano. Sobre todo turistas catalanes. No tenía ningún reparo en agarrarlo en asturiano y llevarlo. Vendieronse muchas ediciones, sí. Claro, 3 ediciones son muchas ediciones. Y, bueno, con este no tenemos, a ver, lo que no tenemos pensado es venderlo por venderlo, quiero decir, y para trabajarlo. Yo sé que los maestros y maestras trabajan con mucho cariño y trabajan el año entero. Porque claro, hay geografía, hay historia, hay poesía, hay cantares, hay ilustraciones, entonces puede dar para mucho. Si se trabaja con enfoto y se trabaja con seriedad, echando unas risas con seriedad, pues, ¿para qué queremos más? Porque el hecho de que te en asturiano, al final, bueno, hay versión en castellano también, en la primera parte, ¿no? En lo que era Versos de Asturias. En este, más Versos de Asturias, solo en asturiano. En este solo en asturiano, sí. Sí, y solo en asturiano. Tú escribes a veces en asturiano, no solo porque también tienes obra en castellano, pero todos estos versos nacen en asturiano y para lo que era Versos de Asturias en esa edición bilingüe, ¿traduceslos o al revés? En el primero, en Versos de Asturias, 3/4 de ellos salieron en asturiano y aproximadamente un cuarto kilo salió en castellano. Sin embargo, en este, bueno, fue en asturiano de fecho desde el principio y parecme que apoderóse de tal manera que no hubo posibilidad de traducirlo al castellano. ¿Por qué? No sabría decirte, ni siquiera lo intentemos, no hubo propuesta tampoco. Yo parecme que la verosimilitud, la fuerza, la naturalidad con la que surgió en asturiano hacía que por mucho que intentes una traducción al castellano iba a quedar amenorgada, de alguna manera. Bueno, ya, pero entonces ninguna obra se podría traducir a otra. No, sí, pero hayles que queden un poquillín más curiosos na balanza, en la romana. Sin embargo, hay otros que no queden tan... Parece un libro completamente distinto. Pasóme con Amorina Motosierra, sí, que ya era otro de los libros que sacar el libro en castellano y un libro distinto. Casi parece una historia distinta. ¿Pero traducístelo tú? Tradúxilo yo con ayuda de un experto y que tamén me apurrió delles ideas. Pero é que non al facelo rimado en rimar en consonante é moi complicado, que quede igual e además son expresiones de mucho raigaño en asturiano que la equivalencia en castellano é distinta. Non é ni mellor ni peor, é distinta. Entonces, bueno. Es importante el matiz de que lo traduzas tú, que lo traduzca otra persona o que lo traduzcas tú en andecha con otra persona. Son 3 tipos diferentes de traducción. Porque el autor, cuando escribe en la su lingua materna, vamos a decir en asturiano, y lo traduce, bueno, y conlleva un conocimiento de lo que tú querías decir en asturiano a la hora de ponerlo en la otra lengua materna que tienes, que es el castellano. Uno no quita lo otro. Pero claro, cuando te lo traduce otro, a veces ese matiz gárrase o no se agarra. Sí, resultó un libro, pero otra parte, al principio parecía extraño, pero después resultó curioso en castellano, precisamente por lo que estás diciendo, porque hacían falta otros güeyos que miraran con la mirada castellana, ¿no? Con el humor castellano, y a ver cómo nos arreglamos para traducir el humor asturiano al castellano. Y después también porque yo pensar en la idea de Amorina Motosierra como una nena en un ámbito rural, y después cuando el texto llega al ilustrador, él imaginóse una familia en el centro Barcelona, por ejemplo, una familia así de un pai y una madre de unos 30 y pico años, un poco snobs, que quieren que la guaja pues aprenda a tocar el violín desde pequeñina, y ella lo que quiere es arrancar la motosierra con el vuelo. Entonces ella está todo el día pensando en escapar para el ámbito rural. Yo no pensara en ello, pero aquí está la magia de los ilustradores, que ven una historia dentro de la historia, que tú no viste. Entonces al final queda un libro especial, de alguna manera también. Y es distinto al original asturiano, pero es especial. ¿Trabajaste también con Ilemi en Amorina Motosierra? No. ¿Con quién fue? Fue con un ilustrador mallorquín que está viviendo
Panamá, Linas. Bueno, tiene unas ilustraciones tremendas porque a mí, yo no soy un experto, pero cuando los vi parecíanse mucho a los de la Pantera Rosa. Así, ilustraciones muy picudes, muy cuidadas, de mucha calidad, según los expertos. A mí me gustaban mucho. Sí. ¿Y propúsotelo pintar? Y sí, siempre pintar, y siempre... La propia editorial. Sí, la editorial, la que fa en la selección, porque ellos ya, nada más que reciben el texto, piensen inmediatamente en algún ilustrador que pueda acometerlo, porque no es lo que tú pienses, sino lo que piensen ellos que puede resultar el libro. Ahí está el editor, que es la pata del banco, vamos a decir, más grande, ¿no? Claro, y lo que fa ahí que una edición sea bona, regular o directamente mala. Sí. Y Lemi, a la de decidir un proyecto cuando te llamen de pintar o de cualquier otra editorial con la que trabajes, ¿tú tienes que tener cierta relación con el autor o consideres que non lle menester a la de poner dibujo a las obras? A ver, pues coger un texto, a ver, al final lo que tienes que poner es dibujo al texto, ¿no? Pues coger el texto de una persona que no conozcas y hacer una ilustración preciosa y que quede muy bien. Pero bueno, yo creo que si conoces al escritor y hablaste con él, ya te entiendes un poco, pues que puede salir la cosa un poco mejor, porque puedes entender un poco mejor lo que él quiere decir con ese texto. Yo, por ejemplo, en el caso de Versos de Asturias y Más Versos de Asturias, bueno, pues con Daniel parece que congeniamos muy bien, que tenemos un enfoque parecido, que lo entiendo la guasa de él porque ella es muy parecida a la mía y que congeniamos bastante bien. Y entonces trabajes más a gusto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo único malo es que tú y es en Oreña y él de la Pola tirando pa contra Vimenes ya, entonces eso vamos, claro. No sé yo lo que puede salir de ahí. Bueno, la bomba. Bueno, pues estamos presentando Más Versos de Asturias, trabajo de Daniel García Granda y de Ilemi Cuesta Mier. Muchísimas gracias a los dos. Ilemi, gracias. Gracias a vosotros. Dani. Hasta la próxima, espero que muy pronto. Gracias, espero que sí, que os preste el libro. Porque llevamos una trayectoria de conocimiento personal y profesional muy guapa y que te podamos volver a llamar dentro de poco para otro proyecto nuevo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Rematamos de esta manera la jornada de martes de Antrosiu en Asturias al día. Disfruten todo lo que puedan de este día festivo para algunos o todo lo que los deseen.